Bueno, vamos entonces a iniciar la clase de hoy con la sección de aperturas. En este caso vamos a trabajar sobre peón de dama para las blancas y algo muy importante que se tienen que habituar todos es a siempre que van a estudiar una apertura, buscar los clásicos, ¿sí? Hay que buscar la historia de esta apertura y las primeras partidas que se han jugado. De esta manera podemos ver cómo va evolucionando, ¿sí? Determinada apertura. Es sumamente importante trabajar sobre los clásicos. Allí surgieron todas las ideas, sobre todo del medio juego. Entonces, la apertura que vamos a ver hoy, vamos a remontarnos a un clásico de una partida que jugó Botvinnik contra Paul Keres en Moscú en el año 1952. Esta fue la primera vez que se puso a nivel magistral en práctica esta línea, que luego fue empleada nada más y nada menos por Kasparov en muchas ocasiones, y hoy en día forma parte del repertorio de toda la mayoría de los jugadores titulados, eh, grandes maestros, incluso de élite, que juegan peón de edad. Eh, bien, vamos a ir a la primera jugada entonces, de 4. Bueno, la partida inició de la siguiente manera, no como un gambito de dama clásico, que es con D4 D5, sino que inició con las primeras jugadas D4, caballo F6, C4, E6 y caballo C3. ¿Sí? Aquí las negras tienen la posibilidad de jugar la defensa ninto-india, haciendo la jugada alfil B4, que es una de las mejores defensas eh, que disponen las negras para afrontar el peón de dama. De hecho, la mayoría de sus líneas igualan y a nivel actual de la teoría, incluso a alto nivel de élite, se considera que logran igualar sin problema. Bien, pero bueno, aquí Keres decidió hacer la jugada de 5. Por eso tenemos un esquema de un gambito clásico rehusado, ¿no? Por ejemplo, después de la jugada, esto también se podría dar, después de las jugadas de 4, de 5, C4, E6, caballo C3, caballo F6, ¿sí? Tendríamos prácticamente la misma posición, ¿sí? Bien, eh, yo creo que este orden incluso para las negras, si bien es flexible porque pueden hacer la jugada alfil B4, ¿no? En esta posición. El problema de haber situado el caballo ya en F6 es que las blancas disponen ahora de la jugada de la jugada C por D5, E por D5 y alfil G5, ¿no? Entrando en la variante del cambio. Muchas veces, esto se los explico como orden de jugadas, se utiliza este orden con negras, si queremos a veces evitar esta variante, ¿no? Por ejemplo, D5, C4, E6 y a caballo C3, en vez de hacer ahora caballo F6, normalmente se suele hacer también la jugada alfil E7. Entonces, de esta manera, evitamos la línea de alfil G5. Pero es verdad que también las blancas pueden desarrollar su alfil por F4 y también vamos a apreciar algunas eh, partidas de Botvinnik sobre esta línea. Bueno, volvamos a la partida. Después de esta jugada y los cambios, las blancas han efectuado la variante del cambio
desarrollan su alfil a G5, ¿sí? Obligando a las negras a desclavar el caballo con alfil E7 y E3. Bueno, enroque corto. Y ahora hay diferentes jugadas, ¿no?, que se pueden hacer con blancas. Hay diferentes planes también. Caballo F3 prácticamente ya da origen a un plan diferente, que va a ser el ataque de las minorías en el flanco de dama. ¿Sí? Si hago caballo F3, tengo que tener en cuenta que en un futuro voy a tener que ir avanzando mis peones para crear debilidades, ¿sí? Hacer un ataque de minorías en el flanco de dama para crear debilidades en las estructuras de los peones negros, ¿sí? Y mi juego se va a basar sobre todo en el flanco de dama. Sin embargo, también tengo otras opciones aquí con las blancas, como pueden ser dama C2 en esta posición. Sí, ahora es importante evitar el desarrollo del alfil, ¿sí?, a esta diagonal, porque es una muy buena diagonal que pueden llegar a aprovechar las negras. Entonces, normalmente existe un plan, por ejemplo, con dama C2, y muchas veces puedo llegar a enrocarme largo. Y también puedo jugar simplemente controlando esta diagonal alfil de 3, perdón, enroque alfil de 3, ¿sí?, que controla la diagonal y también deja libre la posibilidad a jugar este plan, ¿no?, de dama C2 y enroque largo. Y la idea, bueno, luego es atacar por el flanco de rey. ¿Sí? Este es uno de los planes. A ver, el tema es que el sistema que les voy a mostrar hoy es muy interesante, sobre todo por cómo lo empleó Botvinnik y bueno, luego cómo lo continuó Kasparov también en sus partidas, ¿no? Alfil de 3, caballo B de 7, dama C2, ¿sí? Hasta aquí parece que me voy a enrocar largo, ¿no? Torre E8 y caballo G E2. Esta es la idea de la jugada alfil de 3. Es desarrollar el caballo por E2, demorar el enroque largo, para ver si me voy a enrocar largo o corto, y en este caso, con esta disposición de piezas, las blancas se van a plantear enrocarse corto y luchar por el centro, con las jugadas F3 y E4. ¿Sí? Este es como un híbrido entre dos variantes, porque antes cada vez que las blancas en esa época solían disponer de esta disposición de piezas, era porque se iban a enrocar corto y iban a jugar por el flanco de rey, con ataques con H4, bueno, el caballo incluso podía llegar trámite G3 o trámite G4 a atacar, a ayudar a las piezas a atacar al rey. Pero después de esta partida se crea, digamos, un híbrido entre ambas y se juega con otra idea, que es la de apoderarse del centro en un futuro. Pero esto todo gradualmente y mejorando las piezas primero. Bien, aquí jugaron caballo F8, enroque corto, y claro, para esta época era insólita esta jugada, ¿no? Porque normalmente las blancas enrocaban corto cuando tenían el caballo en F3 y no en E2. Para esta época era toda una novedad, ¿no? Esta jugada, ¿no? Normalmente en esa época es si caballo F3 enroque corto y si caballo G2 enroque largo. Pero bueno, aquí surge una nueva idea, ¿no?, en esta partida. Paul Keres hizo la jugada C6, que es una jugada normal, ¿no?, en este tipo de posiciones. Y aquí Botvinnik hizo la jugada torre AB1. Bien, vamos a remontarnos igual a una partida más nueva, ¿no?, que jugó Kasparov en su momento contra Anderson. ¿Sí? Esta jugada torre B1 quizás
no tenga mucho sentido. Sí, la jugada que hace Botvinnik, ¿no? Es verdad que era la primera vez que sí, la primera vez que se empleaba este sistema y quizás había que perfeccionarlo. Mucho más tarde, Kasparov hizo directamente aquí la jugada F3, ¿sí? Contra Ulf Andersson en una de sus partidas. Esta jugada, claro, pretende ya ir a luchar por el centro y esta torre es muy probable que no me sirva en B1 porque no está de momento dentro de mis planes jugar B4 y B5, hacer un ataque de las minorías. Mi plan es muy probable que sea llevar la torre a E1 o a D1, a ambas casillas, y para que ayude en un futuro al avance de esta masa de peones centrales. ¿Sí? Por eso en la partida surgió, en la primera partida, que es la que vamos a seguir viendo, que jugó Botvinnik torre a B1. Pero vamos a ver igual cómo jugó Kasparov. Sí, mucho después, y habiendo estudiado obviamente este sistema de esta partida clásica, por eso les vuelvo a reiterar lo importante que es estudiar los clásicos. Cada vez que estudiemos una apertura, tenemos que buscar en la base de datos los jugadores clásicos que han jugado esto, como pueden ser Bosdini, Petrosian, Smyslov, todos jugadores que han sido grandes jugadores, Alekhine, Capablanca, grandes jugadores y que han creado muchas ideas. ¿Sí? Y luego recién ir a buscar a los jugadores contemporáneos o jugadores modernos, como pueden ser, bueno, el mismo Carlsen, ¿no? Todos estos jugadores, ustedes tienen que tener en cuenta que han estudiado estos clásicos. Yo también como maestro, cada vez que estudio una apertura, estudio primero el clásico, tengo que comprender todas las ideas posicionales y luego miro la teoría actual de esta apertura, a ver cómo está, si ha surgido alguna novedad, quién la juega, miro alguna partida de algún gran maestro de la élite, si la ha jugado. Pero primero tenemos que remontarnos siempre a la base, y eso es lo que hacía Kasparov, y por supuesto mejorar la línea, ¿no? Por ejemplo, aquí Kasparov directamente hace la jugada de F3, ya luchando por el centro. La partida siguió con alfil E6, y ahora ven, la torre la llevó a E1, y no a B1 como Botvinnik. ¿Por qué? Porque es más útil la torre en el centro, va a apoyar el avance. ¿Sí? La partida siguió torre C8, rey H1. Aquí hay que jugar con suma precisión también. Hay que hacer jugadas profilácticas, no hay que apresurarse en esta línea a hacer la jugada E4. Caballo 6 a D7 siguió en esa partida. Alfil por E7, torre por E7 y caballo F4. Y las blancas obtuvieron una buena posición. ¿Sí? Aquí hicieron la jugada torre C7, dama F2, caballo F6 y finalmente llegó la idea, ¿no? Jugar E4. Observen que Kasparov, antes de hacer la jugada E4, dispuso correctamente todas sus piezas para que no hayan contrajuegos en el centro. Muchas veces, si no hacemos eso, en esta variante las negras pueden tener un contrajuego, obtener un contrajuego con C5 y presionar sobre el centro de las blancas. O pueden obligarnos a que avancemos rápidamente nuestro peón y nos logren bloquear, obteniendo casillas importantes en el centro. Por eso tenemos que, ante todo, mejorar la situación de nuestras piezas antes de hacerlo. Por eso la dama está muy bien en F2, después de los cambios, porque ahora además tenemos una batería, ¿sí?, de torre y dama que va a presionar sobre el punto F7 también en un futuro. Por eso intentamos siempre mejorar primero nuestras piezas y luego efectuar el avance. Esto es muy importante que lo vayan aprendiendo, porque yo sé muy bien que ustedes ven una jugada y uno normalmente al inicio ve la jugada, no, hay que jugar enseguida, sí, el centro, mover el peón. No, primero observemos, mejoremos todas nuestras piezas
preparemos eso y luego lo hacemos. ¿Por qué? Porque va a tener suficiente fuerza para, para poder sostener este avance de peones. Y el ataque también va a ser mucho más fuerte y va a ser difícil que mi adversario obtenga contrajuego. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, ya siguió torre C a D7 y ahora Kasparov eligió el avance correcto, que es D5. ¿Sí? La idea de esta jugada es que después de la captura tengo una jugada intermedia, que es alfil B5, ¿sí? Que obliga a quitar la torre, ya que no pueden torre de 6 por E5, y ahora sí logra capturar, ¿no? En D5. La partida siguió alfil D7, alfil E2, torre C8 y dama por A7. B6, dama A6, caballo E4 y D6. Hay que decir que el jugador de piezas negras es un excelente gran maestro. Yo tuve la suerte de jugar con él igual en un torneo en Barcelona a 20 minutos y tuve la suerte de empatar incluso con este jugador, con Ulf Andersson. Pero he jugado igual otras partidas de Blitz a veces. Es un jugador muy fuerte, un gran maestro sueco y entrenador muy, muy bueno. Y bueno, claro, la partida la ganó Kasparov, pero tuvo que jugar muy, muy preciso, ¿no? Caballo F5, siguió torre E5 y dama por B6 y luego ganaron sin problemas esta partida, ¿no? Bueno, esto es una partida que jugó Kasparov contra Anderson, pero no es la partida base. La partida base que estamos viendo nosotros ahora es la de Botvinnik. Y en esa época, bueno, era la primera vez que se ejecutaba este plan, se intentaba trazar nuevas ideas. Y Botvinnik hizo la jugada torre a B1. Bien. En esta posición, Keres hizo la jugada alfil de 6, intentando aprovechar la situación del caballo en G2 e intentando crear amenazas como alfil por H2 seguido de caballo G4, ¿no? Algo típico que se produce en estas posiciones, ¿sí? Pero bueno, esto quizás es un error posicional, ¿sí? Es un error posicional, ya que lo ideal aquí, las dos jugadas que se suelen hacer son caballo G4, intentando cambiar el alfil de casillas negras, ¿sí? Esta jugada. Y también hay otra idea también para las negras que consiste en desarrollar una pieza que muchas veces no está bien ubicada, que es el alfil de G4. Y para esto se hace esta maniobra, alfil G4, y la idea es que este alfil puede ir a H5 y a G6 para cambiarlo por este alfil de D3, ¿sí? Es la idea principal en esta línea, una de las ideas, ¿no? De los planes para las negras. Bien, Keres hizo la jugada alfil de 6, rey H1 y caballo G6 y F3, ¿no? Esto es lo que da la idea en esta partida, ¿no? Sobre todo el cambio de idea, ¿no? Aquí Botvinnik, en vez de iniciar un ataque de las minorías, habiendo jugado torre B1 y B4, cambia su plan e inicia un ataque central, ¿sí?
Botvinnik se basa en lo que les expliqué antes, que el único contrajuego central que puedan llegar a tener las negras va a tener que estar basado en C5. Además hay que tener en cuenta que la ubicación ahora del alfil en D6 y el caballo en G6 hace que el golpe central aún tenga más fuerza, ¿sí? Ya que los caballos no tienen buenas casillas para desplazarse. ¿Sí? La partida siguió después de F3, alfil E7, torre B, E1 y caballo D7. Alfil por E7, torre por E7 y caballo G3. Observen que Botvinnik no se apresura a hacer la jugada E4. Lo primero que hace es mejorar al máximo sus piezas, lo mismo que en la partida de Kasparov. ¿Sí? Observen que si hago la jugada ahora E4, por ejemplo, ¿ves? Que es posible también, pero podría seguir D por E4, F por E4 y caballo D a F8. Y las negras tienen, si bien las blancas están dominando espacio y controlan el centro, las negras tienen una posición sólida y todavía pueden aguantar la posición. La idea de demorar y mejorar nuestras piezas es que la posición, que cuando haga este golpe central ya tenga muchas posibilidades de tener una clara ventaja. Caballo G3, caballo F6, dama F2, observen que está trazando el plan y observen también, si recuerdan lo primero que les mostré, la partida de Kasparov, cómo Kasparov conocía toda esta idea y cómo la mejoró, porque jugó, en vez de torre B1, jugó torre directamente a E1, ya que el plan de él no iba a ser el ataque de las minorías con B4, bien sí el ataque central. Alfil E6 y caballo F5. Nuevamente, veamos, el avance no es tan prometedor, ¿no? para las blancas, ya que aquí podrían simplemente cambiar, ¿no? Después de los cambios centrales, las negras disponen, por ejemplo, de la jugada torre D7 y mantienen una cierta presión sobre el centro de las blancas, obligándolas, por ejemplo, a hacer la jugada caballo G2, ¿no? Como dan los análisis en la partida de Botvinnik. Y no es tan prometedor como la jugada que hace Botvinnik. Caballo F5 es mejor y ya habrá tiempo de avanzar estos peones, ¿no? Aquí en la partida jugaron alfil por F5, que quizás sea una jugada dudosa. Pero vamos a ver lo que analizaba Botvinnik en esta partida. Él decía que pensaba jugar si torre E8, por ejemplo, en esta posición, decía que la jugada que él tenía en mente era G4, que también es una jugada muy interesante, ya que ahora si las negras deciden cambiar en F5, las blancas podrían comer de peón y volverían a surgir nuevas dificultades, ¿no? para las negras, sobre todo porque se abre una columna y ya es un objetivo de ataque, ¿no? G7 para las blancas. Bien. La partida entonces siguió alfil por F5, alfil por F5 y dama B6. E4,
D por E4, F por E4 y torre D8. Bien, ahora los hago pensar un poquito. Para el que está, me da la respuesta. Para los demás, les aconsejo que cuando vean el video eh, que pongan pausa y traten de buscar la mejor jugada para las blancas en este momento. Bueno, les doy unos minutos para que busquen la jugada. ¿Se puede ver bien la pantalla ahora? Sí. Perfecto. Bueno, juegan las blancas. ¿Cuál creen que sería la jugada que tendrían que hacer? ¿Qué harían aquí con blancas? E5. E5, muy bien, correcto. ¿Cuál es la idea de E5? Calculé que cuando el caballo se venga de 5 Sí. lo cambiamos, comerán con torre, comemos el caballo de G6, nos comerán con el de H y hacemos E6. Ah, muy interesante, ¿no? Y hay problemas en la última fila, ¿no? O en F7. Es muy, Sí, deberán hacer F6 y se quedan mal. ujú, muy bien, muy interesante. Eh, claro, quizás hay que tener en cuenta que podrían comer de peón de E, ¿no? De C, perdón, cuando coman en... Ya, pero eso es bueno para nosotros, ¿no? Sí, 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 también.
Está bien. E5 es la jugada más fuerte. Sobre todo esta jugada, además del tema táctico que me estabas comentando, eh, provoca una debilidad muy importante en la posición de las negras. Es la casilla D6. Botvinnik lo que tiene planificado en esta posición es utilizar sus piezas, ¿sí?, en combinación con lo que estás diciendo en algún E6, pero utilizar sus piezas para atacar al rey, ¿sí? Muchas veces es verdad que podemos obtener ciertas ventajas posicionales, por ejemplo aquí caballo de 5, con los cambios de piezas, pero a veces puede no servirnos completamente para lograr una ventaja clara. Por ejemplo, esta opción, bueno, en la partida siguió caballo de 4, pero esta opción, a ver, merece ser analizada igual, ¿no? Torre por D5, y aquí decíamos alfil por G6, H por G6 y E6. Pero aquí puede aparecer algunas jugadas defensivas todavía y algunas para sortear, ¿no? Como pueden ser F6. Sí, es verdad que las blancas pueden llegar a tener algo, pero bueno, cuidado. Aquí todavía hay que controlar algunas debilidades, ¿no?, que hay en la posición de las blancas. Y cuidado con el peón de E6, que en un futuro no vaya a ser objetivo de ataque por las piezas negras, ¿sí? Por ello tenemos que estar bastante seguros a la hora de cambiar las piezas. Lo que hace Botvinnik en esta posición es mejorar sus piezas. Observen que si bien hemos concedido una casilla importante central para el caballo de las negras, todo esto es relativo, ya que al quitar el caballo de F6 se produce ya un ataque directo contra F7 y nosotros también tenemos la posibilidad con nuestro caballo de E4 de ocupar un puesto avanzado muy importante en la casilla de 6, que ayudará incluso a presionar sobre el punto F7. ¿Sí? Esa es la idea principal de la jugada E5. ¿Sí? Caballo E4, caballo F8, jugó Keres en esta partida, caballo D6, dama C7 y alfil E4. Bien, caballo E6. Bueno, en vez de caballo E6, la posición de las negras es bastante restringida. Las blancas tienen un dominio de espacio considerable, un puesto avanzado súper importante para su caballo en D6, mucha presión sobre la columna F. Es probable que una de las ideas que puede surgir en esta posición es el sacrificio de calidad, ¿sí?, que en muchas ocasiones da buenos resultados, ¿sí? Tenemos que recordar que un pionero de este sacrificio, el primero fue Ninzowitsch, y el segundo, y que más lo popularizó, el sacrificio posicional de calidad, fue Tigran Petrosian. Por ello también tenemos que estudiar las partidas de él. E por D6, por ejemplo, dama por D6, que podría haber sido una de las variantes. Aquí, en los análisis de Botvinnik, él comenta que él pensaba jugar alfil por D5 y a C por D5 simplemente hacer la jugada torre D5. ¿Sí? Y las blancas están bien. Otras respuestas, en vez de torre por D6, en esta posición también podría ser caballo B6, con idea de ir a cambiar, con idea de llevar el caballo a C8 e ir a cambiar este poderoso caballo blanco. Pero
No es tampoco tan prometedor, ya que las blancas inician un ataque rápido con dama h4 y a caballo c8 hay una jugada muy fuerte que es d5, ya que si caballo por d6, e por d6, dama por d6, está la jugada alfil por h7 jaque y podemos observar que quedaría la torre en el aire. ¿Sí? Estos eran los análisis de Botvinnik en esta partida, ¿no? Bien, la partida siguió con caballo de 6, dama h4, g6, y aquí las blancas, bueno, decidieron cambiar, ahora sí, en D5, ya que ahora la estructura de las blancas es prácticamente ganadora, es decisiva. Hay debilidades en las casillas negras, hay un muy buen puesto avanzado en D6 y muchas posibilidades de iniciar un ataque sobre el rey, un ataque directo, ¿no? La partida siguió con torre C1, ocupando la columna, dama D7, torre C3, ¿sí? Pasando la torre por la tercera fila, torre F8. Bueno, a ver, ¿y cómo jugarían aquí con blancas? A ver. Hola, Sí. soy Ángel, me acabo de venir ahora mismo, es que tenía Hola, Ángel, ¿cómo estás? reunión, cositas con unas niñas y no he podido unirme antes. Vale, Y vale. ahora, Estamos viendo esta bueno, partida clásica de Botvinnik contra Keres. Ahora igual se las voy a volver a repetir rápidamente, que apenas la terminemos, para explicar sí, más o menos las ideas. Y bueno, sobre todo la idea principal de esta partida es para el que juega peón de dama, para que tenga una partida modelo para iniciar a jugar correctamente D4, C4 y entender lo que se da en la estructura Karsbal y la variante del cambio en el ámbito de dama. Es ideal para repertorio, es ideal como repertorio es ideal como repertorio para el que juegue peón de dama. sí, además la están jugando bastante últimamente, algo, sí. El cambio, Sí, 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 la variante del cambio es muy importante. Por eso estamos mirando esta partida, que es un clásico que jugaron Botvinnik contra Keres, que luego este mismo esquema fue copiado por Kasparov para jugarlo de blancas, y todo jugador hoy en día, incluso de la élite, lo tiene en su repertorio de aperturas en la variante del cambio. Es esta manera de jugar. Bueno, toma nota. ¿cómo tendrían que jugar aquí? Entonces las piezas de las blancas están muy bien situadas. ¿Cómo continuamos con el ataque aquí? A ver.
Torre C8. Torre C8. ¿Cuál es la idea? A ver, Cambiar una torre. cambiar una torre. Pero a nosotros nos sirve cambiarle piezas o nos sirve mejorar todavía nuestras piezas cuando estamos atacando. Si estamos atacando nos conviene tener mayor cantidad de piezas para poder llegar a dar mate, ¿no? Y nosotros Pero cambiamos. ¿Qué quieres cambiar? habría que doblar torres. Tú quieres cambiar por la torre de F8 para que se aligere la defensa del punto F7. Bueno, es bastante simple la jugada que hace aquí Botvinnik. Hace la jugada caballo F5. ¿Sí? La idea que al estar la torre en la tercera fila, el caballo de momento es intocable. ¿Sí? Ya que se producen temas de ataque directo contra el rey. ¿Sí? Tanto con dama F6, con torre. ¿Sí? Entre otras jugadas. Amenazando torre G3. Pasar la torre por la tercera fila, ¿no? O torre H3 también. Presionando sobre H7 en algún momento. Esto obliga, bueno, a mover la torre F E8. Veamos que intentar, por ejemplo, bueno, torre F8, ¿no? Jugar. Veamos ahora que intentar esta jugada, ¿sí? Torre E8, Dama F6. claro, seguiría dama F6, la misma idea, ¿no? Y vemos que aquí el ataque es prácticamente demoledor, ¿no? Por ejemplo, H5, simplemente caballo H6, y al rey H7, caballo por F7. Y hay una ventaja decisiva, ¿no? Por parte de las blancas. No hay manera de defenderse. Entonces aquí Keres se ve obligado a hacer la jugada torre F, rey 8. Pero bueno, Botvinnik tiene en mente algo más, ¿no? Que capturar la torre. Y siguió con la jugada caballo H6, rey F8 y dama F6. Caballo G7. E6. ¿Y ahí qué haríamos? A ver, E6, ¿te gusta? No se apresuren, preparen las jugadas todavía. Igual doblar torres en F. Ajá, muy bien. ¿Cuál es la idea? A ver, ¿qué amenaza si doblo torres? La verdad es que no lo veo porque tiene muy defendido ese punto, pero claro, tú estarías atacando con 4 y él defiende con 3. Ajá. Vale, Botvinnik te hizo caso. Y se dobló de torres. Torre C, F3. Pero, ¿qué amenaza torre C, F3? Si ahora les tocara jugar a ustedes, ¿qué harían ahí? Caballo por F7, ¿no? Caballo por F7, ¿seguro? Por F7, torre por, dama por, torre por. No, yo acá haría Una calidad, claro, y un peón. admiración. Torre por F7, torre por F7, dama por F7, torre por F7, mate. Amenazo dama por F7, mate, ¿no? Y con E6 no es lo mismo. Jugando ahora E6. Sí. Pero, ¿y qué sucede si dama por E6, por ejemplo? Torre. Sí. ¿No?
Vale, y si desviamos la dama antes, o sea, torre C7, Torre C7, ¿cómo? E6, E6, pero de momento no voy a amenazar mate ahí, ¿no? también. Por ejemplo, te juego dama D6, si caballo por F7, dama por E6, y si no estamos amenazando mate, Ujú. ¿no? Esta jugada es muy fuerte, ¿no? Torre C, F3. Amenaza, de hecho amenaza mate, ¿no? Dama por F7. Aquí Keres quitó la torre, ahora ya no sirve dama por F7, pero sí sirve caballo por F7. ¿Sí? La idea de Ángel, ¿no? Torre E6, dama G5, caballo F5 siguió, y bueno, caballo simplemente H6, dama G7 y G4, y las negras se rindieron, ¿no? Bien, esto es una excelente partida jugada por Botvinnik, y voy a volver a reiterar puntos importantes para los que han entrado más tarde, y porque se había ido también la pantalla en un momento y no se veía. La estoy grabando igual la sesión, o sea que la van a poder volver a ver. Bueno, la idea de mostrar esta partida, como ya les comenté anteriormente, es trabajar un poco sobre las aperturas. Esto le va a servir sobre todo al que juegue peón de dama. Es un clásico y que lo tienen que conocer. Ya lo dije, lo más importante cuando estudian aperturas es primero buscar los clásicos. Grandes maestros como en su momento, bueno, Lasker, Capablanca, Alekhine, todos estos jugadores y luego y más modernos, bueno, como pueden ser también Lewis, Mislov, Botvinnik, Tal, Petrosian, Spassky. Sobre ellos podemos aprender mucho de las aperturas y de la evolución que han llevado. Antes de mirar una partida de lo que está jugando Carlsen o de lo que está jugando Aronian o de lo que está, tienen que entender una cosa. Aronian juega lo que juega o Carlsen juega lo que juega porque primero estudió todos los clásicos y las ideas de estas aperturas. Esa apertura, por mucho de lo que juega Aroniano, de las ideas y cosas, si bien han agregado ciertas ideas nuevas, todo eso se jugaba y todo eso fue estudiado de los predecesores. El ejemplo más claro en la historia del ajedrez es Garry Kasparov. Él emuló a todos sus predecesores. De hecho, en esta partida que vemos, que da inicio con D4, esto es el gambito de dama rehusado, la variante del cambio, pero se llega desde otro orden de jugadas. Normalmente se llega de este orden. ¿Sí? E6, caballo C3 y caballo F6. Normalmente aquí las negras intentan siempre alfil E7 para evitar la variante del cambio con alfil G5. Pero alfil después se puede jugar también con el alfil en F4, que es también muy interesante y ya veremos alguna partida también de Botvinnik mismo. A ver, caballo F6, C4, E6. Esto es más flexible para las negras porque disponen de la posibilidad de jugar aquí la defensa ninso-india o la ragocín en algunas oportunidades, haciendo también la jugada de 5. Bien, D5, C por D5, E por D5 y alfil G5. ¿Sí? Tenemos la variante del cambio, alfil E7, E3, enroque. Bien, y aquí explicamos que existen dos métodos para jugar con blancas. Uno consiste en situar el caballo en F3 y jugar el denominado ataque de las minorías en el flanco de dama mediante las jugadas torre B1, B4, A4, B5 y provocar debilidades
en el flanco de dama de las negras. ¿Sí? Nos vamos a enrocar corto, es simplemente jugar caballo F3. Y alfil de 3 si nos deja, ¿no? La otra opción, como bien dije, es aquí que disponen las blancas, es hacer la jugada alfil de 3 o bien también dama C2. ¿Sí? La idea de estas líneas es, primero, ante todo, evitar la salida del alfil a F5, donde ocupará una excelente diagonal. Y la flexibilidad de estas jugadas es poder incluso tener una idea de enrocarnos largo. ¿Sí? Después de dama C2, por ejemplo, se queda abierta la posibilidad para las blancas, como lo expliqué, de efectuar esta variante con enroque largo y ataque sobre el flanco de rey. El caballo normalmente va por E2, puede ir por F4 o por G3 e iniciar ataques sobre el rey. Este es otro plan, ¿sí? Pero en esta partida en particular se trazó por primera vez el plan, que es un híbrido entre ambas, en ataque de minorías y enroque largo, ¿no? Y un ataque y por primera vez se inició un ataque central, ¿no? Un nuevo plan ideado por Botvinnik, que luego fue copiado por Kasparov y de consecuencia por un montón de grandes maestros, incluso de la élite. Caballo, esta partida además la juega Botvinnik contra Paul Keres, un excelente gran maestro. Enroque C6, que es un esquema típico para las negras. Y bueno, en este caso Botvinnik hace la jugada torre A B1, ¿no? La idea de esta jugada de torre A B1 es iniciar un ataque de las minorías, ¿no? Con este tipo de jugadas, ¿no? Bueno, B4, A4 y B5, ¿no? Y crear debilidades en la estructura, incluso si se puede A5 y A6, en la estructura del flanco de dama de las negras. Ese es el plan típico, ¿no? Pero bueno, no tiene mucho sentido si moví el caballo por F2 y me enroqué corto. Por lo que Kasparov, años después, mejoró este sistema, obviamente porque había estudiado la partida de su maestro, que fue el Kasparov. Pasó por la escuela de Botvinnik y trabajó para la escuela de Botvinnik también, formando a numerosos grandes maestros. De hecho, un amigo que es Oratovsky estuvo en la escuela de Botvinnik, estuvo en la escuela de Kasparov. Bueno, ahí pasaron muchos, ¿no? Pasó Shirov, pasó Kramnik, pasó Tibiakov, entre otros jugadores. Bien. F3. La idea de esta jugada es luchar por el centro, como se los expliqué, pero sin apresurarse a hacer la jugada de 4. Observen cómo jugó también Kasparov y cómo mejoró esta partida, no llevando la torre a D1. Obviamente esta partida ya es mucho más moderna, que juega contra Ulf Andersson, y lleva directamente la torre a E1. ¿Sí? Las negras. Acá hay que tener en cuenta un detalle que también lo expliqué anteriormente, que el único contrajuego que disponen las negras en el momento de que las blancas hagan la jugada de 4 va a ser la jugada después de los cambios C5. Este es el contrajuego que se preparan siempre las negras. Por eso la jugada de 4 hay que tratar de prepararla, no hacerla rápidamente. No se tienen que apresurar con los avances de peones. Es muy importante. Esto yo lo veo mucho en vuestras partidas también. Os apresuráis demasiado y movéis los peones rápido. Rompéis demasiado rápido. Primero hay que mejorar todas las piezas y luego realizar el avance. Si nosotros avanzamos nuestros peones rápidamente, provocamos debilidades. Y luego nos arrepentimos porque nuestro rival tiene contrajuego. Primero mejoramos nuestras piezas y cuando esté todo listo y todo bien preparado, ahí iniciamos el ataque. Observen lo que hizo Kasparov. Miren estas partidas, por eso tienen que estudiar los clásicos. Rey H1, caballo B7, alfil por, torre por, caballo F4. Observen, Kasparov no se apura, no juega E4 todavía. Torre C7, dama F2. Todo siguiendo los consejos de la partida de Botvinnik.
caballo F6, y ahora cuando está todo bien ubicado, el peón de D4 está bien defendido con la dama de F2 y todo, ahora sí E4. Y ahora hay muchas ideas aquí. Tenemos la posibilidad de F7, tenemos la posibilidad de E5 como jugó Botvinnik y llevar a D6, y tenemos también la posibilidad de Kasparov, que es D5, ¿sí? Que también es muy fuerte esta idea, ¿sí? Y así le ganó a este fuerte gran maestro. Bueno, y vimos esta variante, ¿no? Bueno, en la partida original, que no sé si se estaba viendo en pantalla en ese momento o no estaba, la partida siguió, Botvinnik hizo la jugada torre A B1 y Keres hizo la jugada alfil D6, que esto quizás sea un error, ¿sí? La idea es verdad que intenta alfil por H2 y caballo G4, obviamente dama por, pero el problema es que incluso es un error posicional, está continuando dejando clavado el caballo de F6, está moviendo nuevamente otra pieza, con lo cual está perdiendo un tiempo importante. Aquí lo ideal en esta posición hubiese sido la jugada caballo G4, ¿sí? O bien también muy interesante la jugada alfil G4. Esta jugada también es típica, ya que se intentará llevar el alfil a G6 para cambiarlo por este fuerte alfil de D3. ¿Sí? Es lo que se suele jugar. Bueno, alfil D6, rey H1, y aquí vemos todo lo que ya mostramos en la partida. Como también Botvinnik, ven, ahí tuvo que regresar a E7 con el alfil, como Botvinnik preparó la jugada E4. ¿Sí? Y observen, la dama en F2, el caballo en G3, el peón todavía en E3, y recuerden a la otra partida moderna de Kasparov, el mismo plan. ¿Por qué? Porque Kasparov estudió esta partida. Para esto sirven los clásicos, entender el mediojuego, entender lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Todas las partidas que miren ahora de los jugadores de élite, grandes maestros y todo, simplemente ellos han estudiado estos clásicos y conocen las ideas del mediojuego. Luego puede variar una jugada u otra y tiene su creatividad también cada gran maestro, ¿no? Cada maestro cuando juega. Pero las ideas están ya plasmadas en los clásicos, por eso tienen que estudiar estas partidas. ¿Sí? Por F5 y bueno, ya lo que vieron en la partida, ¿no? Este plan muy fuerte, controlando la casilla de 6, sin apresurarse, no cambiar piezas. No tenemos que cambiar piezas cuando tenemos ventaja de espacio. El que necesita cambiar piezas cuando tiene ventaja es el que tiene desventaja de espacio. Aquí las blancas tienen claramente ventaja de espacio y ataque. ¿Sí? Y nuevamente observen cómo Botvinnik se lanza al ataque. Ahora cambia una pieza defensora por el punto F6, ¿no? Y siempre, aquí podría ganar calidad, el ataque, pero eso tienen que calcular, no comer simplemente material. Hay veces que tenemos la posibilidad de atacar rápidamente, ¿no? Bien. Bueno, esta partida la voy a guardar y se las voy a enviar también para que la tengan como modelo de D4. Vamos a crear una nueva. Así se las mando después, análisis.
Bueno, esto en cuanto a peón de dama, quería mostrarles una línea, sobre todo para que os animéis sobre el que juega peón de dama a comenzar a utilizar este esquema también, que es muy, muy interesante, además del ataque de las minorías. Sí, yo lo veo muy agresivo y creo que pueden tener muy buenos resultados. Particularmente hubo un año que jugué solo D4 y la utilicé en 3 ocasiones y gané las 3 partidas con blanca, con esta variante. Me gustó mucho esta línea. Bien. En cuanto a apertura todavía, me gustaría... Ayer tuve la oportunidad de jugar, ayer jugué una partida muy interesante y me gustaría mostrarla, sobre todo por los errores que se produce en la apertura de mi adversario. Y se las voy a mostrar porque les puede incluso servir, ¿no? de ideas, como ideas para jugar, ¿no? Bueno, mi partida ayer comenzó con la jugada E4, C5, yo iba de blancas, caballo F3 y G6. Bien, esto es lo que se denomina la variante del dragón hiperacelerado, ¿sí? Si nosotros hacemos la jugada caballo C6 en esta posición, después de D4, C por D4, caballo por D4, G6, tenemos lo que se denomina la variante del dragón acelerado. ¿Por qué se llama dragón acelerado? Porque no hemos movido aún nuestro peón de D6. Por lo tanto, las blancas no pueden seguir con el plan tradicional, que es el de enrocarse largo. A ver, pueden hacerlo, pero no es tan ventajoso. Después de alfil G7, alfil E3, tienen que tener cuidado, ¿no? Caballo F3. Y ahora, por ejemplo, si intentan la jugada F3, enroque y alfil C4, que es lo más típico, ya las negras, por ejemplo, disponen de una jugada interesante que es dama B6. ¿Sí? También en estas posiciones, enroque, por ejemplo, dama D2, al tener el peón en la casilla D7, las negras en algún momento van a tener la posibilidad de hacer la jugada D5. O bien, no mover este peón y hay líneas también con un ataque directo sobre el flanco de dama con las jugadas A6 y B5. ¿Sí? Entonces, creo que las negras tienen buen contrajuego. Las mejores opciones aquí en este dragón acelerado que disponen las blancas, si quieren jugar de forma clásica, pueden hacerlo de la siguiente manera, moviendo alfil C4, enroque y alfil B3. ¿Sí? Es una posibilidad. Y la opción más importante que disponen para jugar contra el dragón acelerado es C4, ¿sí? Que es la estructura Maroczy-Vine. Vale, pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué muchos entonces dicen, ¿por qué hacen G6 y no hacen caballo C6? Bueno, el problema principal para muchos jugadores de siciliana y es esta jugada, alfil B5. Alfil B5 es la variante de Rosolimo y tiene muy buenas, da muy buenas posibilidades a las blancas, si bien no de obtener una amplia ventaja, ¿no? Como pudiera suceder en otras líneas de las variantes abiertas de la siciliana,
obviamente si las negras cometen un error. Sin embargo, les permite a las blancas alfil b5 mantener una pequeña pero duradera ventaja estratégica, ¿no? Que se puede dar tanto en el cambio de c6 como en las variantes de c3 y d4. Esto hace bastante difícil a las negras encontrar un contrajuego correcto y que les ofrezca algo más. Tienen que luchar constantemente para lograr igualar la posición y al mínimo error quedan estratégicamente inferior. Entonces, muchos jugadores quieren evitar esto y hacen la jugada G6. Bien, normalmente suelo jugar D4 y jugar un Maroczy, pero ayer decidí hacer otra cosa que es también bastante interesante, que es la jugada alfil C4. Y la idea de esta línea es luchar por el centro, con las jugadas C3 y D4. Entonces, mi rival hizo alfil G7, que es lo normal, C3, y aquí debo decir que mi rival hizo lo correcto, que es, jugó muy bien aquí, jugó E6. Esta es la mejor línea que disponen las negras. Las negras tienen que intentar lograr hacer la jugada de 5 para cuestionar la situación del alfil en C4. Otras líneas aquí, en vez de E6, todas dan ventaja a las blancas, porque por ejemplo D6, simplemente las blancas pueden hacer D4, C por D, D por D, caballo F6, caballo C3, por ejemplo, caballo C6, alfil B3, enroque, H3. Esto siempre es bueno para las blancas. ¿Por qué? Porque disponen de un juego muy cómodo. Primero dominan espacio y tienen control del centro y la posibilidad de elegir si van a avanzar E5 o D5, según cómo acomodan las piezas las negras. Entonces esto es considerado ventaja blanca, ¿sí? E6 es la jugada que cuestiona la línea, ¿no? Bueno, aquí el enroque jugué, esto es lo mejor. Ahora D5 sería un error por el cambio y torre D1. Seguido, no, por el cambio alfil B5, alfil D7 y torre E1. Mi rival volvió a jugar muy bien, hizo la jugada caballo E7, correcta, con la idea de hacer D5, y aquí hice la jugada D4, ¿no? C por D4, y ahora la idea principal de esta línea, que es capturar de caballo, ¿sí? La idea es, en cierta manera, cuestionar esta estructura de peones, ¿sí? Hay unas debilidades, por ejemplo, en la casilla de 6. Entonces, lo que queremos es aprovecharnos de ello. Y que cuando él, si tiene que hacer la jugada de 5, su posición quede restringida y sobre todo su alfil de casillas blancas sea muy difícil de desarrollar. En este momento, mi rival hizo... en este momento mi rival jugó A6. Bien, aquí se puede jugar enroque también, entre otras posibilidades. Seguramente tenía miedo de caballo de 5, de caballo de 6, pero bueno, lo ideal es enroque aquí. Bueno, alfil G5, la jugada es una jugada que pretende ya clavar el caballo y si él mueve alguno de los peones del flanco de rey ya tiene debilidades. En este momento jugó caballo B a C6, interesante jugada. Aquí pensé no esta jugada, pero el problema que no me gustaba después de dama de 6, no me gustaba esta jugada, ¿sí? No lo veía tan claro, ya que va a comer en G5 y bueno, quizás aquí ya no puedo comer en E6. Pero bueno, después estoy mirando, ¿no? Que podría haber sido muy interesante en este tema táctico, quizás, ¿eh? Yo decidí jugar aquí posicional, hice la jugada torre E1,
Y mi rival hizo otra jugada interesante, dama C7, a lo cual respondí con alfil B3, ya que se está amenazando a caballo por D4. ¿Sí? Esto indirectamente está haciendo un ataque sobre esto. Jugué alfil B3. Y él aquí cometió un error de apertura, ¿no? Hizo la jugada alfil E5. A ver, las negras no han finalizado su desarrollo de piezas, ¿no? Por lo tanto, van de negras, tienen un tiempo de menos, no pueden perder otro tiempo de desarrollo. Además, hay algo muy importante que valoré en esta posición y que son las debilidades en las casillas negras. Si ellos llegan a perder el alfil de casillas negras, van a sufrir durante toda la partida, ¿no? Aquí pensé mucho sobre la jugada caballo F3, que probablemente sea incluso más precisa de la que jugué, ¿no? Yo hice aquí la jugada simple, ¿no? H3, a lo cual mi rival hizo la jugada H6, alfil E3, G5, y esto lo vi muy superficial su ataque, ¿no? Porque aún mantiene el rey en el centro y yo tengo posibilidades de atacar este centro. Jugué caballo D2 y mi rival hizo la jugada caballo A5 en este momento. Bien, volvemos a notar que es otra pérdida de tiempo. Caballo A5, alfil E5 y el rey sigue en el centro y este alfil no se desarrolla. ¿Sí? Entonces aquí encontré un plan bastante interesante para aprovechar la ventaja de desarrollo con respecto a mi rival y al hecho de las debilidades que disponen las casillas negras. ¿Sí? En este momento hice la jugada caballo 4 a F3, ¿no? Estamos amenazando a caballo por E5, obviamente, y alfil D4, ¿no? Bien, como era de esperar, mi rival hizo la jugada alfil G7, y aquí encontré esta jugada que es muy interesante, que es E5, ¿no? Esta jugada es una jugada posicional muy buena. Primero que el peón es intocable, porque después de los cambios, obviamente tengo, entre otras jugadas, alfil D4, ¿no? No se puede comer este peón. Además de ello, con la jugada de 5, estoy preparando mi incursión con el caballo hacia la casilla de 6. ¿Sí? Aprovechar las debilidades de mi rival. Él, al haber hecho esta jugada, ha condenado incluso el tema de su enroque, porque ya hay punto de descontacto para empezar a atacar estos peones y de consecuencia se ha debilitado también una diagonal muy importante, ¿no? Bien, mi rival capturó en este momento y aquí capturé obviamente de peón. Muchos dirán, bueno, pero ¿por qué te doblas los peones? Bueno, simplemente porque en este tipo de estructuras es mejor capturar de peón de A porque activamos automáticamente la presión sobre la columna A y es indiferente a que estén doblados estos peones porque tienen un buen control de casillas centrales y además de ello tengo la posibilidad con blancas de utilizar mi torre incluso por la cuarta o quinta fila, como sea, incluso si en un futuro tuviera que llegar a atacar, ¿no? O llevarla al centro o al flanco de rey. Mi rival aquí cometió otro error estratégico importante, ¿no? Pero su posición ya es muy delicada después del cambio en B3. Creo que caballo por B3 es una jugada estratégicamente mala. Él tiene que mantener el caballo y no abrir esta posición. Y sobre todo no me tiene que ceder esta casilla. Ni esta, obviamente, ¿no? Pero bueno, su posición era delicada, hizo la jugada D5 y después de los cambios aquí simplemente hice la jugada caballo C4. Muchos dirán, ¿por qué cambio damas si estoy atacando, ¿no? Si tengo posibilidades de ataque. Bueno, simplemente porque la dama de las negras es la única pieza que puede tener contrajuego en este momento para él. Si yo elimino
la dama de las negras, sus piezas no se pueden coordinar para desarrollarse. En este momento yo recuerdo, bueno, en el cambio, cuando decido cambiar damas, además recordé una partida muy interesante que se las voy a mostrar también, que es una partida de Rubinstein, en la cual paraliza a su rival cambiándole damas y le gana en el flanco de dama. Y recordé toda su idea, si bien es otra apertura y es otro tema, recordé la idea estratégica, ¿no? Y eso me sirvió mucho para casi ni pensar la jugada caballo C4. Creo que esta jugada la decidí en menos de 5 minutos de estar pensando. Sí pensé muy bien y me tomé otros 5 minutos después de que él jugó dama por D1. Aquí hay varias variantes. Yo puedo capturar con torre de E o de D, pero finalmente hice lo correcto, que es capturar con la torre de A, y no, perdón, la de A, no la de D, sino, ¿por qué? Porque a mí me sirve que él no logre jugar caballo de 5 para liberar sus piezas. A mí me sirve que él se quede con sus piezas, sobre todo el alfil de casillas blancas, se quede sin desarrollo en el flanco de dama. Y además esto es A6, se lo he hecho transformar en una debilidad. ¿Sí? Lo ideal sería que el peón, y luego cuando les muestre la partida de Rubinstein, se van a dar cuenta por qué les estoy diciendo que que A6 es una debilidad. Y lo ideal sería que el peón pudiese en algún momento hubiese estado en A7. ¿No? Pero bueno. Claro, capturo de torre y ahora caballo de 5 es muy dudosa porque yo tengo dos opciones. Puedo, después de caballo de 5, probablemente podía entregar la calidad jugando torre por D5 y también existía esta jugada que también es muy fuerte, alfil C5, ya que ahora amenazo capturar, amenazo también jugar caballo B6, ¿sí? Y si torre B8 alfil D6, ganando, y no puede torre A7 por caballo por C8. Y bueno, aquí él estaría casi perdido. Pero también torre por D5, también aquí torre por D5 merece atención. ¿No? Entonces, claro, ya no puede hacer esta jugada. Y en este momento la posición de él es muy compleja, ¿no? Muy difícil. Él se decidió por la jugada caballo F5, mi rival. Pero bueno, aquí nosotros tenemos que continuar aprovechando nuestra ventaja de desarrollo y la posición de su rey. Entonces, ¿dónde están las debilidades de la posición? Obviamente en el flanco de dama, las casillas negras, el alfil de D7 que no se puede desarrollar, y por lo tanto aquí no tengo que dejar que me cambie piezas. ¿Por qué? Porque mis piezas ahora juegan y las del no. Y entonces hice la jugada alfil B6. ¿Sí? Bien, aquí él ya tiene ciertos problemas en esta posición. Él se decidió a enrocarse, pero bueno, ahora siguió G4. Si caballo E7 también tiene problemas porque estoy clavando el caballo y luego juego caballo B6. Sí, tengo clara ventaja. Él jugó aquí caballo H4 y después de los cambios, bueno, entra en una partida que está totalmente perdido, ¿no? Porque después de esta jugada, él aquí tiene que entregar la torre de C8, sin embargo hace torre de 8 y bueno, sigue esta, ¿no? Termina perdiendo una pieza, ¿no? Aquí ya puede abandonar porque está perdido, ¿no? Igual sigue un par de jugadas más, pero es curioso, ¿no? No puede mover ninguna pieza, ¿no? Caballo por, B5 y bueno, aquí jugué aquí, me hizo esta, hice esta. Bueno, siguió algunas jugadas un poco sin sentido, ¿no? Pero hice esta, aquí hice esta y aquí hice esta. Y claro, para darle mate si se va de rey en G8, si juega rey G7 o rey G6 y aquí abandono. Bueno, esta fue mi partida que jugué ayer. Tuve suerte de poder jugar una interesante partida y bueno, mi rival cometió algunos errores. Pero se las quería mostrar, sobre todo
para que vean uno de los métodos para aprovechar las pérdidas de tiempo de nuestros rivales en la apertura. Y también hacer notar que muchas veces podemos incluso cambiar las damas y de esta manera aprovechar igual el uso de nuestras piezas. Es curioso, pero todo este tema táctico, todo el tema estratégico más que táctico, ¿no? Me surgió gracias a una partida que estuve mirando eh, unas semanas atrás y que se las voy a mostrar. Se las voy a mostrar para que vean cómo me surgió esta idea, ¿no? Es curioso, ¿no? Aquí tengo la partida, se las voy a mostrar ahora mismo. ¿Por qué me surge esta idea de jugar en el flanco de dama? Es verdad que eso va a ser otra apertura y todo, pero bueno. Igual aquí tienen un sistema bastante interesante, que es este para jugar contra el dragón hiperacelerado. Si no quieren jugar Maroxy o otra línea normal con D4, ¿no? Es una línea bastante interesante, pero es un poco más posicional. Después depende de cómo quiera jugar cada uno de ustedes. Lo que jugó él es lo correcto, ¿eh? Lo que pasa es que él aquí, en vez de A6, lo correcto para las negras aquí es enroque corto. ¿Sí? Enroque corto, torre de 1, también se puede jugar alfil G5 y bueno, esa es mejor. Pero bueno, la posición queda levemente mejor blancas, pero jugable para negras. Se puede jugar todavía esa posición. Siempre blancas tienen un juego mucho más fácil. Bien, pero bueno, mi idea estratégica para lograr esto surge de esta partida. Se las voy a mostrar. Es una de las partidas que más me gusta de un gran jugador, uno de mis jugadores favoritos, que es Akiva Rubinstein, jugador polaco, que desgraciadamente debido a la guerra en su época, ¿no? Él jugaba muy fuerte ya a inicio del siglo XX, 1912. Sobre todo la partida que les voy a mostrar es un torneo que gana muy fuerte en San Sebastián en 1912. Y bueno, en esa época él derrotaba a gente como Capablanca, derrotó a Lasker. Y bueno, hubo un momento que era el número uno indiscutible del mundo, pero no era campeón del mundo y no logra jugar el campeonato del mundo debido a la guerra, ¿no? Que estalla. Y después de la guerra ya su nivel había bajado, ¿no? Pero bueno, tenemos muchísimo de qué hablar de Akiva Rubinstein y sobre todo porque creó diferentes sistemas de juego, de ajedrez hipermoderno también, y además era un jugador que solía planificar a largo alcance. Sus, eh, Sus aperturas estaban conectadas con el medio juego y muchas veces con las finales. Entonces era un jugador muy especial que podía jugar una apertura ya mirando a las finales que iba a llegar. Esto era un adelanto tal en su época que, claro, ganó muchísimas partidas en forma recta y lineal, ¿no? Era un adelantado en su época y les aconsejo que miren las dos partidas también que les gana, una a Capablanca y otra a Lasker, de una manera increíble, o sea, demostrando que era el mejor jugador de esa época. Esta partida la jugó contra un jugador que también era muy fuerte en esa época, Schlechter, y la partida comenzó con D4, D5, caballo F3, la piba Rubinstein era de blancas, caballo F6, C4, E6, caballo C3, C5,
tenemos una defensa Tarrasch, ¿no? C por D5, caballo por D5. Bien, esta posición no es favorable para las negras. Y este cambio de piezas menores, en este caso, no favorece a las negras porque no exige una presión sobre el centro, ¿no? de las blancas, ¿no? B por C3, C por, alfil B4, alfil D2 y dama A5. Es verdad que con estas jugadas Lester va a poder simplificar bastante la posición, incluso cambiar damas y entrar en un final, ¿no? Que quizás para esta época y conociendo la fuerza de Rubinstein, y sobre todo con blancas, porque era prácticamente insoportable, no se podía jugar con negras contra Rubinstein porque la mayoría perdían rápidamente. Bueno, cambiar damas podía ser una opción para estos jugadores en esa época de poder tener alguna chance con negras, ¿no? Bueno, dama A5, torre B1, es una jugada muy fina, muy buena en este momento. ¿Por qué? Porque la torre desde B1, observen que esto ya va a crear problemas en el flanco de dama para el desarrollo del alfil. Ya estamos creando una presión sobre una columna semiabierta. Alfil por D2, dama por D2, dama por D2, rey por D2 y enroque corto, ¿no? Bueno, es increíble cómo le gana, ¿no? Botvinnik a este jugador, a Schlechter, le gana como si fuese un jugador aficionado, ¿no? Pero sin embargo era un jugador muy fuerte y había aspirado incluso a la corona del campeonato mundial en 1910 contra Lasker, o sea que era un jugador muy fuerte. Lo que sucede es que Rubinstein era superior en esa época, incluso a Lasker mismo. Aquí hace una jugada que creo que, bueno, están dentro de los clásicos de ajedrez esta posición, ¿no? Sobre todo por la jugada que hace Rubinstein. Y fue lo que me dio la idea, ¿no? También, y que me ayudó mucho esta partida. Que gracias a esto pude aplicarlo fácil en la partida que acabo de ganar este fin de semana. Bueno, es una jugada muy simple, pero muy buena a la vez. Con mucha idea estratégica. ¿Qué harían aquí con blanco? Y lo lógico sería desarrollar el alfil, ¿no? Exacto. Lo lógico sería, muy bien, Ángel, desarrollar el alfil, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿A D3 o a B5? Ujú. Yo intuitivamente iría a B5, pero Ajá. ¿Por qué lo pondrías en B5? Cuéntanos. porque parece que tiene más libertad de movimientos, ¿no? Ataca el desarrollo cuestiona el desarrollo del caballo, Ajá, muy bien. y si el caballo sale por C6, te puedes plantear cambiar, pero si le dejas opciones aislados y Correcto. débiles, y el alfil no lo va a poder sacar porque entonces lo capturas y luego tomas en B7. Fantástico, muy bien Ángel. Correcto, alfil B5, ¿sí? Una jugada tan simple, pero tan fuerte a la vez, ¿no? Es una jugada espectacular, posicional. Provoca una debilidad en el flanco de dama. Es una jugada muy posicional. La idea, esto es algo que todos ustedes tienen que aprender
sobre todo porque sé que les cuesta muchísimo jugar posicional. Sé que cuando hay ataque, cuando hay táctica, juegan bien, ya los sé jugar a todos, pero las jugadas posicionales son muy difíciles de hacer. Hay que comprender realmente la posición y hay que meterse en la mente de nuestro rival, de qué es lo que quiere hacer, cómo quiere desarrollar sus piezas, ¿sí? Si nosotros entramos en ello, vamos a encontrar este tipo de jugadas. La idea del fil B5 es, obviamente, entorpecer el desarrollo, ya que si caballo C6 puedo cambiar y ya tengo una debilidad en C6 y mi rey está en el centro y el otro rey está en el otro flanco, con lo cual tengo una pieza más que juega en este final con respecto a a las negras. Y al mismo tiempo evita el desarrollo del alfil por D7, ya que ya que puedo cambiar y capturar en B7. Al mismo tiempo, con esta jugada, ¿qué hago? Preparo la incursión de la otra torre jugando torre C1 y torre C7. Con lo cual, lo ideal para las negras hubiera sido poner el peón en B6 y poder desarrollar su caballo por C6, el alfil por B7 y torre C8. Ese hubiera sido el desarrollo perfecto y armonioso para las negras de su flanco de dama. Sin embargo, esta jugada lo evita. ¿Por qué? Porque después de alfil B5 se ven obligadas a echar este alfil con A6. Y esto fue lo que me ayudó, esta estructura fue la que me ayudó en la partida también, a jugar por evitar el desarrollo del flanco de dama. Esta fue mi idea, ya sé que es diferente, todo, pero esa estructura y esta presión es lo que intenté hacer durante la partida y lo que vi cuando cambié dama. Y recordé. Por eso es interesante conocer los clásicos. Alfil de 3, torre de 8, siguió, torre H, C1, y vean que ahora es complicadísimo para las negras completar su desarrollo. Tuvieron que hacer B5, pero el avance ya crea aún más debilidades, ¿no? Torre C7, caballo D7, rey E3, caballo F6 y caballo E5. Por fin, dicen, desarrollé las piezas, pero bueno, ahora inicia otro problema para las negras. Las piezas blancas están totalmente activas y tienen una armonía tremenda y pueden dar inicio incluso a la jugada G4, a un simple ataque en el flanco de rey. H6, F4, alfil E8, G5, H por G5, F por G5, caballo H7, H4, torre D a C8, torre B a C1, torre por C7, es verdad que cambia una torre, pero esto no mejora la situación, ya que la torre blanca es súper activa contra una torre de A8 pasiva y un alfil en E8, un caballo en H7, está estratégicamente perdido. ¿Sí? Las negras están completamente perdidas en esta posición. Torre de 8 siguió, torre A7, F6, ¿no? Siguió la partida, G por F6, G por F6, caballo G4, alfil H5, caballo H6, rey H8, ¿sí? Alfil E2, ¿sí? No se puede capturar ahora el alfil, ya que se amenaza caballo F7, ¿sí? Ahora tienen las negras que estar pendientes también de este tema, por lo tanto esta es una buena jugada para mejorar el alfil y obligarlo a que tenga que retroceder nuevamente, ¿no? Alfil E8, torre por A6, rey G7, caballo G4, F5, torre A7 siguió,
rey H8 y caballo E5. Observen cómo posicionalmente lo fue atando completamente con sus piezas, ¿no? F por E4 y bueno, alfil por B5, ¿no? Nuevamente el tema del caballo F7 jaque. Caballo F6, alfil por E8, torre por E8 y rey F4. Rey G8, rey G5, torre F8, rey G6 y las negras abandonaron. Bueno, esta partida es un clásico. La jugada alfil E5 es formidable, ¿no? Y es una excelente jugada posicional. Es tan simple pero posicional. Por ahí ustedes me pueden decir, bueno, es una jugada que le hace un niño que aprende a mover las piezas, sí. Pero tiene una idea muy profunda posicional, ¿no? Bueno, esa fue, a mí me sirvió porque recordé la estructura de A6, B6 y el flanco de dama que no podía desarrollarse. La idea, Adrián, a ver, o sea, Sí. al mover el alfil a B5, el tema es que obligas a mover a 6 de alguna manera, y luego, porque al final el alfil se vuelve a D3. Claro, la Es idea, la única diferencia de moverlo directamente a D3, que has obligado a mover ese peón forzando un movimiento de peones que crea debilidades. claro, porque primero tengo que detectar cuál es la mejor manera de negras de poder finalizar el desarrollo en el flanco de dama. Y la mejor manera es lograr hacer B6 y alfil B7 y luego caballo C6. Eso sería el desarrollo idóneo, ¿no? Para las negras. Pero al hacerte jugar A6, ya te crea una debilidad en B6. Entonces, tarde o temprano vas a tener que hacer B5, pero ya no es lo mismo. Una estructura con A6 y B5 es mucho más fácil de atacar que una estructura con A6 y B6. Entonces, la idea posicional es esa, alfil B5. Es una idea muy fina, muy, muy posicional. Bueno, a mí me sirvió, ¿no? Me sirvió sobre todo, si bien era otra posición, pero los planes eran muy parecidos. Y recordaba esta partida mientras jugaba ayer y bueno, se me hizo muy fácil luego encontrar todas las demás jugadas y mi rival prácticamente se quedó sin jugadas. Eh, por eso, bueno, siempre sigo recomendando a todos ustedes que estudien los clásicos porque son sumamente importantes y les van a ayudar sobre todo a mejorar vuestro ajedrez en el medio juego. Está muy bien estudiar las partidas de Carlsen, de Aronian, de todos los GM de la Gravé, un montón de jugadores de la élite de hoy en día y del ajedrez moderno, sí, pero de nosotros, todos esos jugadores, lo vuelvo a repetir, todos esos jugadores esta partida la conocen. Conocen también todas las partidas de Botvinnik, conocen los clásicos. Por eso comprenden el medio juego y los finales. Y por eso ellos mismos pueden luego dar creatividad a esto. Por ejemplo, un jugador que es la copia de Akiva Rubinstein es Boris Gelfand. Es el Rubinstein de la era moderna del ajedrez. Es idéntico. Su juego es idéntico al de Akiva Rubinstein. Pero porque lo estudió, ¿no? Kramnik también tiene un juego muy parecido. Todos estos jugadores llevan un ajedrez clásico dentro de ellos estudiado. Y el primero que fue en demostrarlo fue Garry Kasparov. Y Garry Kasparov prácticamente siguió todos los ejemplos de su maestro también de Botvinnik, cuando jugaba sus aperturas y todo. Por eso ustedes estudian, siempre tienen que buscar una apertura que les guste, que se sientan cómodos y luego mirar en la base de datos y buscar clásicos, buscar jugadores clásicos como pueden ser Botvinnik, Tal,
Petrosian, todo, y mirar sus partidas. Alekhine, Capablanca, obviamente, ¿no? Y mirar cómo lo jugaban estas personas, sus planes, y cómo luego fue todo esto evolucionando, ¿no? En la, con el tiempo. Darío, acá veo, no miré el chat. Vale. Bueno, hemos visto estas partidas que espero que les hayan servido para la apertura, una de peón de dama. Bueno, esto que jugué yo les puede servir si algún día quieren utilizar algo como alternativa para peón de rey. Voy a intentar armar un repertorio de aperturas tanto de peón de dama como de peón de rey para pasárselos y luego que puedan agregar las líneas que quieran al repertorio que juegan. Porque he visto que si bien algunos están bien preparados teóricamente, he visto que algunos tienen algunos problemas en las aperturas. Entonces voy a tratar de hacer un repertorio y pasárselos. Normalmente, a ver, tienen que tratar de elegir aperturas que puedan fácilmente relacionar luego los planes estratégicos en el medio juego. Hay aperturas que son más difíciles de poder relacionar ciertos temas, ¿no? Por ejemplo, si ustedes estudian y comprenden muy bien el utilizo como de forma dinámica del peón aislado, ustedes están en condiciones de poder jugar el ataque Panov en la defensa Caro-Kann, ¿sí? También están en condiciones de poder jugar el gambito de dama aceptado, tanto de blancas como de negras, entrando en las líneas principales con peón dama aislado. Si ustedes aprenden a jugar la estructura Maroczy-Vine, pueden jugar, por ejemplo, ustedes saben jugar bien el Maroczy-Vine, en muchas ocasiones es posible, por ejemplo, incluso en sicilianas, hacer la jugada C4, ¿no? Es posible. O pueden incluso hacerla aquí. O sea, no solamente ahí, sino que pueden incluso jugarla aquí, jugarla aquí, ¿no? Luego jugar esto e intentar D4. Y si no tengo la posibilidad de jugar este esquema también. Tienen diferentes opciones, pero lo importante es que tienen que conocer el medio juego. Por ejemplo, si saben Maroczy-Vine, pueden jugar, por ejemplo, esta estructura. C4, perdón. Caballo F3. Pueden jugar este tipo de estructuras tanto de peón de rey, como pueden siempre intentar jugarlo también desde las inglesas. ¿Sí? Que es posible también entrar en las estructuras de Maroczy-Vine, ¿no? ¿Sí? Bueno, puedo jugarla aquí de diferentes maneras, pero en muchas ocasiones puedo llegar a las estructuras de Maroczy-Vine. Incluso algún Maroczy mejorado con el alfil G2, ¿sí? Que también es muy, muy interesante. Entonces, siempre tienen que tratar de buscar aperturas que estén conectadas también con planes al medio juego y algunas que puedan llegar a utilizar luego, o sea, que estén combinadas, ¿no? Apertura y medio juego y planes y finales también. Es muy importante, tiene que haber conexiones. Es sumamente importante que todo lo que juegue tenga conexión. No tienen que jugar la apertura de memoria, tiene que estar conectada con un plan en el medio juego.
y en algunos finales también. Por ejemplo, por eso normalmente defensas también, si a ustedes les gusta maniobrar, pueden jugar erizos, pueden jugar y el erizo se puede producir en diferentes aperturas, el erizo se puede producir tanto contra la inglesa, se puede jugar diferentes tipos de erizo, se puede jugar un erizo así, por ejemplo, se puede jugar un erizo de esta manera, por ejemplo. Y aquí se puede hacer E6, pero también se puede hacer G6 y jugar un esquema similar al erizo, ¿no? Luego esto va a ser así, va a ser así, va a ser así. Sí, esto es un esquema interesante para jugar de negras contra la inglesa también, el doble fianquete. Y si no, las posiciones de erizo normal, ¿no? Con la jugada eh, con la jugada de 6 también, ¿no? 6, alfil 7. Normalmente el blanco termina siendo de 4 y luego tengo que jugar con una 6. Esto sí les gusta maniobrar un juego de posicional, se puede llegar. Pero bueno, eso también se estudia. El erizo es uno de los esquemas importantes, de las posiciones típicas importantes que hay que estudiar en el mediojuego. ¿Sí? Y luego, conociendo todo este tipo de posiciones típicas, es mucho más simple luego ir agregando nuevas aperturas a nuestro repertorio y no tener problemas, ¿no? en el medio juego, que es algo que ocurre muy a menudo, ¿no? Yo a veces veo vuestras partidas y veo que luego no elegís el plan justo, ¿no? Entonces es importante relacionar nuestras aperturas y que tengan mucha conexión con los planes del medio juego. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Llevamos ahí desde las 4. Y si quieren trabajamos algunos ejercicios más y ya terminamos. Vamos a tratar de coordinar luego para que hagamos una clase presencial en la Pechina, porque sería mejor, sobre todo cuando hacemos clases de muchas horas, que trabajen jugando posiciones. A mí me gustan las clases de tecnificación que trabajar de esa manera, me gusta poner posiciones, que jueguen, que practiquen, ¿no? No que sea simplemente una clase, ¿no? Teórica. Igual. Entonces, vamos, sé que ahora es un poco complicado porque los sábados tenemos las partidas del por equipo y juntarnos implicaría trabajar 4 horas y después ir a jugar otras 4 horas. Y no lo veo correcto porque van a terminar cansados y no van a rendir en las partidas. Y bueno, y los domingos veo que se está complicando un poco, ¿no? Para juntarnos. Pero bueno, ya van a terminar estas partidas, quedan solo 3 rondas y ya volvemos a la normalidad y nos estaríamos viendo los sábados trabajando como veníamos haciendo. De momento, bueno, podemos ir haciendo cosas así por internet, si les parece bien. Y yo también estoy disponible cada vez que necesiten algo. eh, Me pueden escribir o lo que sea, cualquier variante de apertura o alguna duda que tengan o algún análisis de alguna partida que hayan jugado, no hay ningún problema, yo los ayudo. Bueno, hacemos una pausa, después ponemos unos ejercicios que les voy a poner para que resuelvan y ya terminamos, ¿sí? Tenemos unos 10 minutitos y volvemos. Perfecto. Yo creo que ya está. Vale, Si el negro juega torre G2 jaque, vale, ¿cómo sería? entonces única rey de 1 para evitar el mate, porque si no es torre A1 mate. Y entonces a rey de 1 te hago torre A1 jaque, única torre C1, entonces torre G1 jaque y cuando quieres te como la torre y defiendo la coronación.
Vale, y a torre G2 te juego rey C1. Y a rey C1, espera, a ver. Mi idea es que cuando juegues torre A1 te hago rey B2. Sí. A ver. Pablo me dice torre G2, rey donde sea, como torre, y cuando el rey... Bueno, torre en A8. El problema es que, Pablo, si vos comes la torre y jugás torre A8, te juegan torre B8. Claro, con torre de 8 ese plan no funciona. Claro, yo creo que lo que decía Pablo, hasta la parte que le cambias las torres, pero en vez de torre A8, es que en el chat hay una combinación aquí un poco rara. Yo creo que es eso, rey D7 y ¿Cómo? si Torre G1, o sea, torre G2, rey C1. torre G2, rey C1, torre por torre, o sea, torre por C2, rey por C2 y luego rey D7. Vale, el tema que, a ver, frenarlo lo podemos frenar, pero no vamos a poder jugar a ganar, porque el blanco entonces tiene la posibilidad de jugar torre por F5, por ejemplo, ¿no? Y, Claro, eso sí. y ya no jugamos a ganar, porque ya nos puede, si nos come, no. La idea es que el negro tiene una posibilidad de jugar todavía para ganar este final. Observen bien la posición después de
de qué pasa de torre G2, rey C1, ahí. Continúen el análisis, busquen. Y una pregunta, si a rey C1, Sí. torre 1 jaque, y a rey B2, torre A2 jaque, y a Ajá, rey por torre por C2 y le como el de C7. fantástico. Esa es la solución. Muy bien. Muy bien, Darío. Esta jugada es muy fuerte, ¿no? Rey C1 y ahora esta jugada. ¿Sí? Rey B2 y ahora nuevamente táctica esta. ¿Sí? Mm, A2, torre por C2 jaque y ahora sí juego a ganar. ¿Sí? Para que tengo el rey cortado y tengo posición de Lucena. ¿Sí? Esto está asociado, obviamente, a todos los finales cuando cortamos el rey. Esto también es importante, porque la vez pasada miraba cómo jugaban ahí en rápidas algunos y cuando fui a Puerto de Sagunto, incluso en tu categoría, Darío, sub-16, había una chica jugando en final de torres, completamente ganado. Fue tablas porque lo jugó mal. O sea, porque no sabe que tiene que... Lo primero que tienen que murar cuando tienen un final de torres es Lucena. Hay que cortar el rey. ¡Pac! Se corta el rey y ya está. Única chance de caída del blanco es llevar el rey a la columna F para hacer tablas. Está perdido este final. O sea, ya está cortado. Y muchos no lo hacen. Lo vi en varias partidas en el torneo de edades que vi, tanto en la sub-16 como en el sub-14. Es importante que tengan estos conocimientos rápidos. O sea, entiendo que ese torneo era un ritmo rápido, pero hay ciertos conocimientos técnicos en los finales que lo tienen que tener asimilados. Que por más que le queden segundos en el tablero, es como que educamos ya a nuestra mano incluso a hacer la jugada buena ahí, ¿no? Que es cortar el rey. Entonces nosotros ya valoramos esa posición. ¿Sí? Bueno, eh, nada más por hoy. Vamos a, vamos a parar. Voy a buscar otro día para poder darle otras clases más por internet y vamos a tratar de coordinar que algún día para que podamos juntarnos presencial, ¿no? Para que puedan trabajar ciertas posiciones que me gustaría que lo hicieran. A ver,